estamos en condiciones de dialogar con Valeria Plaza. Valeria es investigadora del Grupo Cañada, especialista en seguridad. Valeria, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanina y a todos? Bueno, y nosotros estamos acá como en una especie de shock. Nos explota el teléfono con mensajes, pero la gente busca como hacer catarsis, porque en realidad nada se esclarece, nada, y siguen creciendo los asaltos violentos. Así es. Y por lo que escuchaba, como ustedes saben, yo resido en la ciudad de Córdoba, no en Río Cuarto, pero me parece que lamentablemente hay muchas coincidencias en los grandes centros urbanos. Y una de las primeras cosas que hay que exigirle al Estado es datos actualizados y efectivamente para que las políticas no se basen en las percepciones subjetivas de las víctimas. ¿Por qué digo esto? Los robos, incluso aunque muchos de ellos no puedan estar registrados, son muy fáciles de geoposicionar y de ubicar. La temporalidad en la cual se realizan, la modalidad, que va variando, digo, no es lo mismo el robo del ciclomotor que el robo piraña que saca el celular, digamos, esas modalidades que van variando. Entonces me parece que es importante que el Estado, que registre esos casos, porque en general se denuncian en la policía, se pueda hacer un diagnóstico serio de qué está pasando en determinadas zonas de la ciudad y poder pensar políticas públicas mucho más efectivas. ¿Por qué digo efectivas? Porque ustedes bien saben, como han cronicado en muchas ocasiones, que el Estado invierte en seguridad, no es un área como en otras áreas del Estado en que no hay inversión. Y de hecho hay inversión en cámaras de videovigilancia. Sin embargo, si uno sabe cuál es el delito que está ocurriendo con mayor precisión, digo, no el robo en general, sino estas cosas que estábamos hablando de modalidades, de temporalidades y de qué tipos delictivos en determinadas zonas de la ciudad, se puede ser mucho más eficaz. Las cámaras de videovigilancia en general funcionan para delitos complejos, para prevenir la logística, que uno pueda ver, por ejemplo, un clásico robo de las salideras bancarias, que es que alguien está espiando, hay una serie de lógica en ese delito que por ahí en la investigación judicial la cámara de videovigilancia sirve. Ahora, una cámara de videovigilancia no disuade este tipo de robos que tienen, como ustedes mismos están cronicando y los oyentes y los televidentes están escribiendo, se tratan de robos rápidos, donde aunque esté la cámara, es ex facto, post facto, digamos. Entonces no sirve esa medida, digo, no estoy diciendo que se tengan que sacar las cámaras, sino que lo que es importante pensar que si está haciendo esta modalidad, ¿qué tiene que hacer el Estado? Y adaptarse, como recién decía una de las víctimas, lamentablemente, de manera mucho más rápida, digamos, al Valeria, Estado, ¿no? Da la sensación de que al igual que hacen los propios vecinos, los comerciantes, de colocar una cámara como un intento de cubrirse, usar la cámara como un escudo ante el delito para disuadir la posibilidad de un delito, el Estado termina haciendo lo mismo, como una cuestión simbólica, anuncia la compra, la colocación, la inversión en centrales de monitoreo que después no previenen ciertos delitos y no ayudan a esclarecer otros. Sí, básicamente lo que decís, que además es caro, ¿no? Mantener un sistema de videovigilancia, que es implementar las cámaras y rentar a personal que esté mirándolo todo el tiempo, que eso segundo en muchas ocasiones lamentablemente no sucede, pero en el caso, supongamos que en este caso sí, es una medida muy onerosa como para no pensar efectivamente hacerla efectiva, digamos. Por ejemplo, en algunos casos que tiene que ver, que recién mencionabas, de las violencias en la vía callejera, es mucho más efectiva la presencia policial, más presencia Claro. policial, que es más patrullaje. Muchas veces incluso se recomienda que no sean solo el personal policial porque los expone, pero de a 2, 3 o 4 que hagan patrullajes no solo en el móvil, sino a pie o digamos, que sea más cercano al ciudadano. Es menos caro y a veces más disuatorio que este tipo de medidas, que por más que el delincuente sepa que hay una cámara de vigilancia, sabe que si lo hace rápido puede efectivamente cometer el delito sin tener consecuencias. Muchas veces, no sé si ustedes han podido ver las cámaras, pero a veces están con el rostro tapado, o sea, como saben cómo evitar, y que además, si es, por ejemplo, el robo de un celular, sabemos que eso judicialmente es muy difícil de poder encontrarlo, más allá de lo que contaba la víctima recién, y que además me parece que está bueno para reflexionar que el Estado tiene que ser eficiente para que no pase esto, ¿no? Para que las víctimas no busquen de manera privada, que uno no sabe efectivamente si esa investigación es o no es, digamos, empiezan a abrir otras puertas que son peligrosas para el Estado o para nosotros como ciudadanos también, ¿no? Claro, bueno, cuando uno dialoga con las víctimas de estos robos, ellos piden presencia policial en las calles. Y claro, lo que queda registrado en las cámaras, los delincuentes ya tienen estudiado y practicado por la cantidad de robos de moto, cómo hacerlo, ¿no? La mayoría están con barbijo, con gorro o con el casco.
Entonces la policía nada puede hacer, ¿no? Es más, la gente, las víctimas, dicen que ya son siempre los mismos, con el mismo modus operandi y actúan siempre en el mismo sector. Al azar, ¿no? Toman las víctimas al azar. Exactamente. Entonces ahí si uno tiene esa claridad, ¿no? De geoposicionar, se llama, cuando uno identifica la modalidad delictiva en una zona, es mucho más posible pensar, y es interesante también pensar que no son grandes medidas, no estamos diciendo que tengan que ser cámaras más complejas, sino en realidad a veces son medidas más pensadas para ese tipo delictivo, ¿no? Porque si uno tuviera, por ejemplo, robo de grandes gamas automotores en una zona de la ciudad, bueno, eso ya es distinto, porque sabemos que la inserción de esos automotores de alta gama requiere de una complejidad que requiere que en la investigación judicial de, bueno, a quién se venden, dónde se venden, etcétera. En cambio, cuando son robos de bienes menores, que incluso el ciclomotor sabemos que se compra y se vende de manera bastante dinámica, entonces hace falta que no que el Estado esté investigando después, sino que el Estado intente evitar que eso suceda y que eso se hace con presencia policial calificada, tiene que estar obviamente cuidando al personal policial, nadie pide que se lo exponga a situaciones de que pongan en riesgo su propia vida, su trabajo, pero que se puede planificar en qué horario suceden estos delitos, en qué zonas, y hacer efectivo ese patrullaje, ¿no? Claro. Y después hay una investigación también judicial que es sumamente ineficiente, porque si bien el robo de un ciclomotor puede ser considerado como un delito menor, cuando vos tenés en una semana, y lo hemos cronicado aquí en este noticiero a lo largo de estos días, tenés robos recurrentes de motos con modalidades más o menos similares, de bandas que actúan más o menos similares y en mismos sectores, uno tiene que empezar a dudar de que esto sea un robo al voleo, un robo al azar, sino que una banda que roba y que a las motos las lleva a algún lugar o las comercializa, o hay una maquinaria un poco más grande montada para ese delito. Exactamente, porque además sí es cierto que el ciclomotor no es lo mismo que el celular, donde no digamos, es más fácil de identificar dónde se vende, porque efectivamente si es redituable el robo es porque hay un mercado ilegal que compra eso. Si nadie comprara esos ciclomotores, efectivamente no se expondrían a robarlas, ¿no? Claro. O el uso que eso circula. Me parece que muchas veces se tratan de las dos cosas también, que para que el Poder Judicial pueda actuar más eficientemente, aunque sabemos que en muchos casos es lento, necesita que la policía, que es quien realiza la primera instancia en la investigación sumaria, también pueda recabar pruebas de manera que le sirvan a la investigación judicial. Entonces, aunque ahora, que hay Valeria, si me permitís, yo en esto, y es una opinión personal, coincido. La policía hace lo que puede, pero como me está diciendo acá este mensaje, la policía tiene las manos atadas. Lo que hay que cambiar son las leyes, y me parece que por ahí también viene el tema, Sí, yo no creo que hoy sea un problema legislativo, porque en Argentina hay una tendencia a pensar que las leyes solucionan la realidad. Me parece que primero hay que hacer, porque además cambiar las leyes requiere de mover un aparato estatal y que muchas veces la ley no es solo para una localidad, la ley va a ser para toda la provincia, etcétera. Me parece que hay que trabajar, en primer lugar, descartar estas opciones, ¿no? Que primero tiene que, o sea, si no le podemos pedir al Estado que cambie las leyes si ni siquiera tenemos muy claro, o sea, por ejemplo, ustedes como medios de información de a qué hora, dónde, cómo se producen los delitos para que puedan informarse los ciudadanos. Después un patrullaje eficiente, una mejor uso de las medidas de tecnologías que utiliza la policía y un mejor diálogo con el Poder Judicial. Y después seguramente siempre hay leyes perfectibles, pero me parece que, a diferencia de otros países, no es un problema de pocas leyes, o que las leyes para nada son benignas, o que las leyes no contemplan modalidades delictivas, sino que lo que está pasando es que hay, me parece, desde mi punto de vista, muchos más vacíos en la parte de la ejecución de esas leyes, que tienen que ver con la policía, el Poder Judicial y quienes están implicados en esas investigaciones que bien cronican ustedes que son deficientes, ¿no? Bueno, Valeria, gracias por tu opinión. Muchas gracias a ustedes por la nota.